Cuán importante es que estaremos en esta mañana mirando esos 4 aspectos que implican el por qué Cristo resucitó, qué significado, qué es lo que nosotros tenemos que conocer de la palabra del Señor. Leía estos días cuando algunos se acordarán, el rey David quiso traer el arca a la ciudad después que había sido capturada por los filisteos, que había estado en otro país, ¿verdad?, ajeno a la tierra de Jerusalén, donde pensaron que si traían el arca a la guerra, se acordarán, Dios les iba a dar victoria. El arca era un cofre de madera rodeado de oro, con querubines, que los levitas tenían que transportar, pero en esa instancia David trató de traerlo a la ciudad de Jerusalén, pero en un determinado momento el carro se inclinó y Usa lo quiso agarrar, ¿y qué pasó? Cayó muerto. Y esto es interesante, dice, pero él solo quería ayudar. Él solo quería evitar que el arca se cayera. Y esto, hermano, es un mensaje que nos tiene que ayudar a entender cómo es Dios y su naturaleza. La naturaleza de Dios había hablado que solo los levitas podían transportar el arca, que nadie podía acercarse. Es más, cuando estaba en el lugar santo, solo los sacerdotes podían cruzar hacia atrás del velo, ¿verdad?, donde estaba, para poder recibir esa revelación de Dios. Pero bueno, en esa oportunidad ya habían hecho lo equivocado y los enemigos habían capturado el arca. Imagínense, ¿no? Para el pueblo de Israel, que el arca, la presencia de Dios que simbolizara, fuera llevada a tierra extraña, ya era todo un desastre. Pero la enseñanza que nos deja es número 1. A Dios no necesita que nadie lo ayude. Dios no precisa que nosotros lo sostengamos, que nosotros le ayudemos o le digamos lo que quiere hacer o lo defendamos de sus adversarios o enemigos. Dice que cuando la presencia de Dios o el arca fue puesto allí en el templo de los filisteos, ¿qué pasó? Las imágenes, los ídolos de los filisteos se cayeron, los volvieron a parar, los volvieron a arreglar, y al otro día más rotos, más caídos. ¿Qué había pasado? Bueno, allí Dios estaba demostrando que aquel lugar donde simbolizaba la presencia de Dios era tan poderoso que no había ídolo, no había enemigo, no había y existía nada que pudiera detenerlo. Entonces los filisteos se asustaron porque también empezaron a recibir enfermedades, tumores, y empezó a pasar de todo clase de cosas, y se dieron cuenta los enemigos que era por causa de el arca, la presencia de Dios. Después que, como dije, lo intentaron llevar porque ellos lo devolvieron, David lo intentó llevar, es cuando cae muerto Usa, y allí el arca durante 3 meses está, en 3 meses está depositada en la casa de Obed-Edom, un hombre allí que estaba dispuesto a recibir ese arca, esa presencia, y tenía una condición especial. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a poder entender que David dice que se entristeció mucho cuando murió Usa. Y claro, porque alguien podía decir, pero bueno, Dios podía perdonarlo. Pero la ley decía que nadie podía acercarse o tocar. Y la ignorancia de esa ley trajo la muerte de Usa. Entonces, que Dios nos ayude, porque también la ignorancia muchas veces de la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en la resurrección que se celebra en el mundo. Yo estos días, como mucha gente, usted lo habrá visto, ¿verdad?, con grandes procesiones, cargando su cruz y haciendo tantas cosas con las velas y todo lo que usted pueda decir, que bueno, que tiene cierto ritual, ceremonial, recordatorio, está todo bien.
pero la verdadera ignorancia de los verdaderos propósitos y significados de la muerte y la resurrección de Cristo también sigue acarreando y trayendo muerte a las personas. ¿Por qué? Porque siguen estando muertos, porque la religión no puede salvar a nadie. Amén, hermano. Entonces es muy importante entender que cuando Cristo resucitó, por supuesto que para resucitar primero tuvo que morir. Así que vamos a mirar en la Biblia, en el libro de Colosenses, allí en las dos versiones, Colosenses 2:14 al 19, dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Me encanta esto. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por las cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen. Eso es que no dejen que los condenen. Esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos, ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Esta versión era? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Bueno, y la Reina Valera, leemos solo el primer versículo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Saben? Aquí hay un hecho muy especial que todos debemos de entender. ¿Cuál era el acta que nos era contraria? ¿Qué se estaba refiriendo Pablo? Uno de los tantos motivos por el cual muere Cristo y resucita al tercer día. ¿Cuál era esa acta? Volvemos a Dios habla hoy, porque allí habla de algo importante, ¿verdad? Acá dice anulando el acta, pero dice aquí: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Si yo le digo a usted, defíname qué es una cédula, ¿qué va a decir usted? Un documento de identidad. Pero sabe que la palabra cédula viene del griego y del latín, que significa un documento que nos involucra y a su vez tiene nuestros datos, pero que estamos en deuda con alguien. Por eso la cédula es un escrito, es un documento, ¿verdad?, que nos representa o que nos también argumenta lo que nosotros tenemos que ser o hacer, si tiene que ver con un documento. Hoy podríamos decir en nuestro país, por lo menos, ahora no es muy común, pero antes se usaba mucho los conformes. Quizás muchos hemos firmado conformes, ¿verdad? En aquellos años cuando llenábamos 12 cuotas, ahora es todo digital y todo muy rápido, pero antes había que escribir y había que firmar que nos comprometíamos, ¿verdad?, a pagar esa deuda, y cuando esa deuda era cancelada se nos anulaba, ¿verdad?, con 2 rayas y se ponía anulada o se rompía el medio como señal de que estaba cancelada. Es interesante, en la antigüedad, cuando existían este tipo de pagaré o de deuda, ¿sabe cómo se anulaban? Con un clavo, clavando el papel en el medio, y allí de alguna forma
esa deuda se decía que estaba cancelada. Interesante concepto, ¿no? Porque sabemos que Cristo fue clavado en la cruz. Por eso dice los decretos que nos eran contrarios. Y ahí está hablando precisamente de la ley de Moisés. El viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque lo que hacía la ley de Moisés era no hacernos santos y mucho menos llevarnos a una vida eterna. Porque como dice, esa ley dependía de los hechos, dependía de la acción, dependía de la actitud del ser humano. La ley tenía como objetivo mostrar al ser humano su conducta, su moral y enderezar su camino para que obedezca a Dios. Pero la ley era a través de algo externo, o sea, todo lo que representa la ley con sus ritos, sus ceremonias, ¿se acuerdan? El Cordero Pascual, que ponían las manos los sacerdotes, lo largaban al desierto para que muriera y así llevara y cargara sobre él el pecado. Bueno, todo eso lo hizo Jesús en la cruz al morir por nosotros. Quiere decir que el pecado de la raza humana cayó sobre la persona de Cristo. Por eso los últimos momentos, lo que se llama como pasión de Cristo, eran momentos de dolor intenso, sufrimiento. Dice que como grandes gotas de sangre salían de sí por el peso, la carga, la opresión. Imagínese un ser santo de un momento a otro empezar a sentir la opresión, la carga, el peso de todo el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Cristo allí traía un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque comenzaba el Señor a decir, bueno, lo que la ley no pudo hacer, que era santificar para traer salvación, como dije, la ley no podía darle el poder y la autoridad interiormente a ningún ser humano para obedecer a Dios. O sea, eran hechos, eran acciones. No hagas esto, no hagas lo otro, andá para allá, vení para acá, hace tantas ceremonias, trae tantas ofrendas en esto, lo otro, andá a hablar con el sacerdote era el que mediaba y el cordero era el que llevaba sobre él el pecado para que el pueblo tuviera una vez al año, ¿verdad? Todos los años esta fiesta de la Pascua judía, recordando cuando salían de Egipto, pero allí estaba el Señor hablando a su pueblo en la cruz, que él, inocente, sin mancha, cargaba y cargó el peso y, como dice esta versión, me encanta, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. ¿Por qué? Porque no había otra forma de que el hombre alcanzara el favor de Dios, si no era a través de la ley. Estamos hablando del Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces, nos obligaba y estábamos endeudados en ese sentido a poder cumplir con la palabra. Dice, lo eliminó clavándolo en la cruz. Por eso Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Lo que antes los sacerdotes hacían, intercedían a Dios por el pueblo, Jesús no es un sacerdote más, sino es el sumo sacerdote que está en la casa de Dios intercediendo a favor de nosotros. Anuló, clavó en la cruz. Y me gusta esta versión porque habla no de un acta, ¿verdad? Sino que habla de algo que nos endeudaba, algo que de alguna forma nos tenía obligados a cumplir, porque, como dije, el ejemplo de Usa, ¿no? ¿Por qué murió? Porque Dios había dicho que nadie se acercara y tocara, sino solamente eran los levitas de la tribu de Leví que podían transportar el arca. No era un instrumento para usar y llevar y que me iba a bendecir. A Dios no lo podemos manejar, a Dios no lo podemos obligar, a Dios no lo podemos comprometer, a Dios no le podemos decir, Señor, ahora me encuentro rodeado de lobos, de serpientes, de escorpiones, Señor, ahora ven y haz un milagro. Dios dirá, ¿por qué estás tan rodeado? Si yo ya te hice libre una vez y para siempre en la cruz del Calvario.
Yo no te he dado poder y autoridad para reprender, para atar, para ligar, para destruir, para deshacer las potestades. Como dice la palabra, si estamos unidos a Cristo, el cuerpo va creciendo porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, hermano. Amén. Entonces, cuando Cristo muere, dice en la cruz del Calvario, no solamente llevó el pecado sobre él, sino que venció a Satanás, porque este era el que por causa del pecado había introducido la muerte. Así que venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado y venció y nos dio un nuevo pacto. El pacto: ya no me acordaré más de vuestras rebeliones y pecados, sino que ahora les daré mi espíritu, ¿verdad? Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Antes las leyes de Dios estaban fuera, eran externas. Había que leerlas, había que guardarlas, había que escribirlas, pero recordarlas y mencionarlas, pero era como algo externo que venía hacia adentro y era aprendido. Pero ahora dice Dios: yo pondré en sus mentes y en sus corazones, por medio de mi espíritu, mis leyes, el nuevo pacto, para que puedan realmente agradar y servir a Dios. Entonces, estas cuestiones que a veces las leemos muy por encima, no nos damos cuenta de que Jesús tenía que morir, tenía que cargar el pecado del mundo, pero también dice la palabra que Él tenía que exhibir su triunfo. Y por allí más abajo leíamos, dice el versículo 15, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Oh, gloria a Dios. En el Salmo 68, versículos 6, 7, 8, por allí, habla dice, llevando cautiva la cautividad. ¿Cómo puede llevarse cautiva la cautividad? Bueno, allí está hablando de que Cristo venció los poderes de Satanás, le quitó la llave del reino de la muerte al diablo. Dice que cuando Él muere, Él desciende, y esta es la gran interrogante y pregunta: un hombre cargado de pecado, llevando la raza humana, no podía subir a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Él estaba llevando sobre sí el pecado, pero dice que desciende a las partes más bajas, al Hades, al Seol, donde estaban aquellos rebeldes, aquella gente que se había rebelado contra Dios, y exhibe su triunfo victorioso. En alguna versión dice, les predicó las obras o el evangelio, pero en realidad no estaba predicando para salvación, porque era gente condenada, no tenían vuelta atrás, no tenían ya ningún tipo de retorno por lo que habían hecho. Las almas estaban perdidas, pero ¿sabe? Cristo dijo, yo he vencido y vengo a restaurar y vengo a recuperar lo que Satanás le robó al ser humano, al hombre. Exhibió su victoria. Y ese, como dice aquí, desfile victorioso, está tomando Pablo la figura de David, porque luego de los 3 meses que el arca estaba allí en la casa de Obed, ¿verdad? Ese hombre dice que Dios lo bendijo muchísimo por estar 3 meses nada más el arca allí. Entonces David entendió que lo que habían hecho era equivocarse, no habían respetado las normas de Dios, no habían hecho conforme Dios había mandado. Entonces él se tomó las precauciones, llamó a los levitas, pusieron las varas en el arca como era correspondiente, lo llevaron. Dice que no habían dado 6 pasos y David ofreció un holocausto, un becerro a Dios en ofrenda. Y allí dice que cuando entra a Jerusalén con el arca, había una gran fiesta, había un gran albedrío, y todos danzaban y bailaban. Y David dice que se había sacado sus vestiduras reales, el efod y todo lo que tenía
tenía y había quedado con una túnica y era igual a los esclavos, ¿verdad? Y su esposa, Mical, ¿se acuerdan? La hija de Saúl, dice que le dice a David, pero después que habla con él, ¿no? Pero lo miró por la ventana y dice, ¿qué está haciendo el rey mezclado con todo el pueblo, con los esclavos, danzando alegre? Porque el arca, la presencia de Dios había retornado a la casa, al lugar, al tabernáculo donde David lo había puesto. Dios estaba regresando a su casa, Dios estaba regresando a su pueblo, Dios estaba con su gente. Entonces había un alboroto, había una fiesta, y aquello dice que era tan impresionante que la esposa de este hombre de David se enojó muchísimo, y David le dice, mirá, voy a ser más vil por causa del Señor, y si tengo que humillarme más lo voy a hacer. Y allí Dios le aseguró que él iba a tener victoria para siempre por sus enemigos, pero que no era él que le iba a construir una casa, sino su hijo Salomón. No dijo en esa oportunidad, pero le dijo tu descendencia. Entonces, Pablo estaba tomando esa figura del rey David. Recordemos que a Jesús se le llamaba hijo de David. Y estaba hablando de esa victoria que David había tenido con el arca sobre los enemigos y que la había traído a la casa. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, dice ahora, ustedes, la iglesia es la casa, es el templo de Dios, para que no un arca, un cofre de madera, un elemento simbólico, sino la misma presencia del Espíritu Santo habite y cohabite con nosotros y que podamos estar alegres y felices como lo estaba David, hermano. Gloria a Dios para siempre. La resurrección de Cristo venció a Satanás. La resurrección de Cristo venció el pecado, porque si la paga del pecado era muerte y Cristo no resucitaba, no había vencido. Pero como Cristo resucitó, demostró públicamente que había vencido al pecado. Y como había vencido, delegó su triunfo a nosotros, la iglesia. ¿Para qué, hermano? ¿Para que una vez al año recordemos que resucitó? No, para que cada mañana y cada día digamos gracias porque estás vivo, pero no estás lejos, no estás afuera, no estás escrito en un mandamiento. No necesito la Biblia debajo de la almohada para dormir o descansar o me ayude contra el enemigo, porque ahora, gracias a que Jesús resucitó y vive, habita en nosotros. Está por su Espíritu dentro de nuestras vidas. Y dice que si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo dice allí en los Romanos, somos más que vencedores por medio de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Así que venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte y venció ese acta, esa ley que nos era contraria. Que haya un nuevo pacto, un nuevo testamento, no significa que el viejo ya no tenga validez, porque en el viejo hay muchas cosas que se hablan de Cristo. Lo que ya el hombre, como dice Pablo, no va a ser salvo por obras. Sería muy fácil, ¿no? Como mucha gente dice, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, soy una excelente persona. Cuando le pedimos el currículum vitae a alguien, no va a poner todo lo malo, va a poner todo lo bueno. Pero si fuéramos a ser sinceros y honestos, lo malo tendría un peso mayor que todo lo bueno que podemos hacer. Si hoy podemos estar aquí, si hoy podemos cantar, si hoy podemos alabar a Dios, si hoy podemos estar felices, si hoy podemos ser sanos, si hoy podemos estar libres, es gracias al mérito de Jesús en la cruz y en la resurrección. Porque dice que cuando Él bajó, ¿verdad? También subió a lo alto y presentó allí su triunfo victorioso. Y dice Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 11 o 14, dice que el mismo que subió es el mismo que descendió.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hizo carne primero, bajó, descendió a la tierra y a través de María, una mujer que halló gracia, pero que no tenía poderes espirituales ni tiene poder para hacer nada, y el hombre la ha endiosado más que al Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es el mismo que bajó, es el mismo que subió, perdón, es el mismo que bajó allí, como diciendo, Dios Jesús ya estaba con Dios Padre y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos estar creyendo. Leemos el 16. Por tanto, dice que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto tenía que ver para los judíos, tenía que ver para la nación de Israel. Nadie los critique, dice. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo una ley, estamos bajo la gracia, el amor del Señor. Esto no significa, si usted quiere apartar un día y si mañana sea sábado, domingo, lunes, martes, dice este día lo aparto para el Señor, hágalo. Pero hágalo por causa de Cristo y no porque es impuesto por la ley, porque todo lo que es impuesto es obligado. Porque nadie, y vamos a las leyes de nuestro país, está 100% de acuerdo con todas las leyes. Algunos dicen, pero esta ley es para uno, es para otro, es injusta. Nunca vamos a estar de acuerdo todo el mundo en las leyes. ¿Por qué? Porque algunas no son contrarias también. Pero hay que cumplirlas porque si no usted tiene un delito, si no contrae una deuda. Bueno, eso mismo nos pasó y le pasó a la raza humana. Estaba endeudada, y como estaba endeudada, usted sabrá que cuando usted se endeuda, su deuda muchas veces pasa a un acreedor y ese acreedor exige el pago de diferentes formas. Antiguamente los familiares, ¿verdad?, pagaban las deudas con sus propias vidas, con trabajo o con la propia esclavitud de las personas para saldar esas deudas. Hermano, que Dios nos ayude a entender en esta mañana. Cristo resucitó y clavó, como antiguamente se pagaban y se perdonaban o se libraban las deudas. Cristo hizo que nuestras deudas fueran pagadas en la cruz del Calvario con su muerte. Esos clavos que atravesaron sus manos eran simbolismo de la deuda, como diciendo, yo aquí estoy ocupando el lugar, estoy aquí para que ustedes sean verdaderamente libres. Amén, hermanos. Entonces, que en esta mañana, cuando decimos que Cristo ha resucitado, podamos decir que Él vive en nosotros. Y como tal, dice que nadie nos puede acusar. La religiosidad exalta la figura del hombre, los hechos del ser humano, y lo hace creer y considerar mejor o mayor que los demás. Pero en Cristo Jesús somos uno, somos su cuerpo, es la cabeza, y por lo tanto, dice el versículo 17, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. ¿Cuál es su verdadera realidad? Cristo, hermano. No podemos quitar la figura del Señor de nuestras vidas, porque estamos muertos, porque no hay esperanza, porque no existe la iglesia. Yo contaba hace días atrás, en esta semana, un poco hablando de la historia de la iglesia. Algunos se acordarán cuando comenzamos en Belvedere y de Belvedere pasamos el cine Alcázar, ahí a la vuelta, y después de ahí vinimos para acá. En los procesos de transición, de cambio de local físico, algunos se quedaron en Belvedere porque allí siguió una iglesia funcionando. Y uno dice, ¿cómo se quedaron? ¿Y por qué no siguieron, pastor? ¿No lo querían, no lo amaban? No. Se trataba de que pensaban que ese era el lugar santo, que ese era el lugar de Dios. Dios se manifestaba allí, pero Dios no está en un lugar físico. Dios habita en corazones, en nuestros pensamientos, y quizás mañana ni siquiera estemos acá, pero donde estemos, Dios va a estar y va a ir con nosotros. Dios nos va a acompañar porque siempre Dios lo ha hecho.
Y es la enseñanza que allí aprendió David cuando llevó el arca, ¿verdad? Y lo puso en un tabernáculo. Y David en un momento se cuestionó, dice, yo vivo en un palacio de cedro hermoso y el arca está en un tabernáculo. Y Dios le dice, quédate tranquilo, David. Ayúdanos, Dios. Los tiempos son de Dios, las ocasiones son de Dios, los momentos son de Dios. Y hay un momento y un tiempo para todo. Y este es un tiempo para buscar a Dios. Este es un tiempo, como comenzamos el año, para dar en el blanco con nuestras vidas, para quitar todo pensamiento, ¿verdad? Y si muchas veces cometemos errores de ser críticos de los demás por lo que hacen o lo dicen, usted pueda mirarse hacia adentro, como hablábamos hace 2 domingos, véase en el espejo de la palabra de Dios y dice, nadie os juzgue, ¿verdad? Por cosas, nadie los esté acusando, al contrario, dice, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen. Versículo 18. Esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. En los tiempos de Pablo, mucha gente veneraba a los ángeles. Claro que los ángeles existen, están al servicio de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan, no controlé la hora, pero andamos por ahí, cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo del Hermoso, pasaban allí, un cojo le pide dinero, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico, que todos lo conocían, entró al templo saltando, corriendo, alabando a Dios. Había recibido ese festejo triunfal. La victoria de Cristo había entrado en su vida. Era una nueva persona, no solamente porque físicamente podía hacer lo que no podía hacer antes, sino porque algo había cambiado en su mente y en su corazón. Ahora era un hijo de Dios, salvo por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero al otro día de esa situación, ¿qué trataron de hacer con Pedro y Juan? Adorarlos. Porque claro, habían hecho algo extraordinario y así somos los seres humanos. Adoramos a hombres, a mujeres, a personas que han hecho el bien y los veneramos. Y bueno, ni que hablar de la religiosidad en todas las canonizaciones de los diferentes hombres y mujeres que han hecho algo porque Dios le ha dado gracia para hacerlo, pero no en el sentido de adoración. Y saben, hermanos, allí quisieron adorar a Pedro y a Juan y dice, no nos adoren, somos hombres de carne y hueso como ustedes, adoren a Dios. Pero también los ángeles que daban mensajes en el Viejo Testamento, los ángeles que estuvieron con Jesús, los ángeles que acompañaron a Jesús y eran visibles, eran seres y son y existen al día de hoy, pero no para adorarlo. Muchas veces dice, yo tengo un ángel de la guarda que me cuida. Yo a veces digo, yo debo tener como 100 ángeles alrededor para que el Señor me ayude. Pero me ayude a no ser cabeza hueca, me ayude a que haga la voluntad del Señor, hermano. Pero no para pedirle a un ángel, no para adorar a un ángel, sino para decirle al Señor que Él es el único Salvador, mediador, y adorarlo y honrarlo. Así que hay mucha gente, ¿verdad?, que trata de ser humilde, dan culto a ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Estamos viviendo tiempos finales y difíciles y cada día van a aparecer más filósofos, pensadores, sabios, profetas, maestros, entendidos en revelación, en esto, en lo otro, y visiones de aquí y de allá, para desviarnos y apartarnos del eje, del centro de la palabra y de la voluntad perfecta de Dios, que es Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la resurrección o cuando hablamos de la muerte de Cristo, no es para andar cargando una cruz nosotros de madera, no es para hacer una procesión, no es para que nadie nos vea, es para estar humillado, rendido ante su presencia, adorarlo, bendecirlo y decirle, gracias que me libraste, gracias que mis enemigos cayeron y van a caer, porque en ti soy más que vencedor siempre. Oh, gloria a Dios.
Dice el 19, ellos no están unidos a la cabeza. Ahí está la gran respuesta a por qué el mundo está como está. Porque no están unidos a la cabeza. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo que no tiene dirección, que no tiene sentido, que no tiene rumbo, que no tiene la capacidad de razonar, de pensar, que no sabe a dónde va, ni sabe ni quién es. Imagínense, así está el mundo. La cual hace crecer todo el cuerpo, alimentarlo y unir cada uno de sus partes conforme al plan de Dios. Y usted y yo somos parte del plan de Dios. Y como dice en Efesios allí que mencionaba, después dice, por eso Dios llamó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo y que la iglesia pueda crecer y desarrollarse. Ahora, hermano, ¿dónde está el Señor en su vida? ¿Ha resucitado? Sí, resucitó y vive para siempre. Pero debe estar en mi vida también, por medio de su Espíritu Santo. Y es lo que en esta mañana le vamos a agradecer a Dios, para que ese Espíritu Santo pueda cumplir esta palabra. Cristo como cabeza nos haga crecer. Todo el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. No es conforme a nuestro propósito, a nuestro plan, a nuestro gusto, a nuestro deseo. No es lo que yo quiero, es el plan perfecto de Dios. Es conforme a su plan. La resurrección de Jesús podemos decir que fue la frutilla de la torta. Como decimos, ¿verdad? Si faltaba algo, Cristo puso lo que era necesario. Entonces, no se deje confundir o engañar en este tiempo. Mire, hasta el judaísmo ha entrado en la iglesia. Y sabe, hermano, usted no va a ser salvo por la ley, sino por la fe y la gracia en Jesús. Conozco iglesias evangélicas pentecostales que cuando sirven la cena también preparan una mesa con todo lo que era la mesa judía de hierbas amargas, toda aquella liturgia, y hacen todo el procedimiento y una santa cena dura 4 o 5 horas. Yo sé que acá no lo puedo hacer porque usted se va. Y gracias a Dios que se vaya. La religiosidad, hermano, porque al hombre y a Satanás le es más fácil hacerle creer que es mejor, que es más bueno, que está haciendo algo, que toco, que estoy comiendo algo que era normal en la antigüedad, pero para los judíos, usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Y si nos volvemos judíos vamos a tener que esperar todo el arrebatamiento, pasar la gran tribulación para poder ser salvo al final, y no sabremos si seremos, porque usted no es de linaje, usted no nació de padre judío. Y si hubiera nacido de padre de judíos, pero de madre que no era judía, tampoco son judíos. La ley es así, entonces no podemos agregar. Y cuántas cosas escuchamos, hermano. Cuide lo que escucha, lo que mira en celular, en la internet, de las prédicas, de los mensajes. Cuide las grandes revelaciones que a veces aparecen como cosas sobrenaturales de último momento. Dice la Biblia, tenemos que examinarlo todo. Y si Cristo no es el eje del mensaje, si Cristo no es el centro de la predicación, si Cristo no es el centro de la motivación, si todo en torno alrededor y hablan a Dios y no mencionan a Cristo, usted desconfíe. Porque dice que Dios le dio a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre. Y toda doctrina o todo lo que mencione solamente a Dios o a Jehová, sin Jesús como Señor y Salvador, no viene de Dios y no tiene nada que ver con la Biblia, y es la mejor forma que la gente va como oveja al matadero. Pero ¿cómo? Toda la vida hice. Pero, ¿sabe? Como dice aquí, Cristo es nuestra salvación. Y Él debe ser la cabeza de la iglesia.
y mi cabeza. Y entonces Él me dirige, Él hace y hace posible que mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mi pensamiento sea Jesús. ¿Qué haría Jesús en un lugar? ¿No se ha preguntado? Cuando tomó alguna decisión en su vida, yo me lo he preguntado muchas veces y esto no significa que le he hecho caso a la respuesta de Dios. ¿Qué haría Jesús en este momento? Y a veces decimos, Señor, quédate un poquito ahí que yo sé lo que tengo que hacer. Y lo que yo sé, lo que tengo que hacer, no siempre es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando hacemos lo que a nosotros nos parece correcto y bien, hay consecuencias. Recuerde, Usa murió haciendo lo correcto y lo que él creía que estaba bien. ¿O no? ¿O usted cree que él lo hizo? Lo hizo por ignorante, pero lo hizo por querer ayudar. Pero la ley decía que nadie podía tocar y cayó muerto. Las cosas de Dios son serias, son santas. Hoy no estamos bajo la ley, pero el Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Por lo tanto, valoremos las cosas espirituales, creámosle a Dios cada día, reconozcamos cada día nuestra condición, no de esclavitud al pecado, sino de pecadores libres. Cristo nos hizo libres. Nadie somos perfectos, pero usted no puede vivir en una situación que lo ata de por vida. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y nos dé luz en esto. Vamos a estar puestos de pie en esta mañana y vamos a orar.